Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar de electrónica analógica. En concreto vamos a empezar con los componentes activos, es decir, aquellos que están formados por semiconductores, y vamos a ver qué son los diodos. Vamos a ello. En principio, los materiales semiconductores están formados por componentes del tipo del silicio o del germanio, mayoritariamente usamos el silicio, que es un compuesto que tiene 4 electrones de valencia, es decir, que en su capa exterior tiene 4 electrones y que pues tiende a hacer enlaces con otros átomos, en general de silicio, que formando unos enlaces covalentes potentes y utilizando todos los electrones de tal forma que pues podrían formar una estructura como la que se ve en la figura. A este tipo de elemento, que puesto de esta forma se le llama un semiconductor intrínseco. En principio es un elemento que, por tener los electrones así conectados, formando parte de dos átomos en el enlace, pues apenas se mueven y por lo tanto es un material bastante aislante y solo conduce en unas condiciones muy especiales. Estos semiconductores intrínsecos pues tienen su utilidad, pero no es los que nosotros vamos a trabajar, sino que nosotros vamos a ver qué ocurre cuando le ponemos otros átomos. Es lo que se llama dopar, lo que se llama es añadir unas impurezas que, por ejemplo, pueden ser de materiales con valencia 3, como pueda ser pues, el boro, el aluminio, el galio. En este caso hemos utilizado el boro, ¿no?, que tiene 3 electrones, y entonces fijaros que en este caso la estructura estable del silicio se ve rota, de tal forma que algún silicio se queda sin poder hacer la conexión y por lo tanto esta estructura quedaría como con falta de un electrón. Pero tener en cuenta que el boro tiene 3 átomos, por lo tanto es neutro con 3 átomos, y los silicios tienen cada uno sus 4 átomos, por lo tanto es un elemento que estaría neutro, o sea, no tendría signo electrífico ni positivo ni negativo, pero lo que tendría es un hueco, es decir, que si él encontrara por aquí un electrón, pues este silicio lo capturaría y se cargaría de forma negativa, perdón, pero quedaría más organizado en cuanto a lo que es los enlaces, ¿vale? Este tipo es el que llamamos de tipo P, porque aceptaría electrones, es decir, es como si tiene huecos, como si tuviera una carencia de electrón que sería negativo, por lo tanto sería como si fuera positivo, aunque tener en cuenta siempre que esto sería neutro, ¿vale?, porque cada átomo tiene sus electrones. Otra opción sería la de poner un elemento, es decir, dopar con un elemento que tenga 5 electrones. Es el caso, por ejemplo, pues del arsénico o del fósforo, que es el que tenemos aquí. En este caso, en el que tenemos 5 electrones, pues resulta que los enlaces del silicio se harían todos y quedaría un electrón, porque cogeríamos los 4, y el otro que quedaría suelto estaría con su núcleo, con su núcleo de fósforo, pero estaría libre, estaría con un electrón por ahí suelto, que por lo tanto sería neutro, igual que ocurría antes, pero en este caso tendría como un exceso de electrones para los enlaces, por lo tanto tendríamos un electrón negativo, por lo tanto este sería un donante de electrones que se llamaría por tanto de tipo N, porque claro, el electrón es negativo, es como si tuviera un exceso de electrones. Pero tener en cuenta siempre, lo repito, que sería neutro de esta forma. Estos serían los semiconductores que llamamos extrínsecos, que son aquellos que tienen dopaje. La cantidad de electrones que quedarían libres o de huecos, que quedarían, esto lo vamos a entender siempre como un hueco, pues dependerá
del número, de la cantidad de dopaje que se haya puesto, la cantidad de impureza que hayamos metido, ¿vale? Nosotros esto no lo hacemos en una masa y metemos un tipo de dopaje, pues tendríamos un semiconductor pues, de tipo P o de tipo E, ¿vale? Entonces, viendo este tipo de dopajes, podemos obtener esos dos tipos de elementos y si los ponemos juntos, creamos lo que se llama una unión PN. Una unión PN es una unión en la que nosotros, así de modelo educativo, pues veríamos que ponemos por una zona de tipo P, es decir, con dopaje de 3, es decir, aquellos que tienen huecos, y otro elemento, trozo de material con tipo N, aquellos que le sobraban electrones. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros los juntamos, así, si nosotros los pondríamos juntos, pues los electrones que tienen sueltos por aquí, que se están moviendo, pero que son neutros, se moverían cerca de donde están estos que tienen huecos, y el silicio ese que está necesitado de coger electrones, pues iría cogiendo y irían cubriendo esos huecos. ¿Qué ocurre? Que si cubren esos huecos, aquí, esos electrones cargarían de forma negativa esta zona y de donde se van quedaría cargado de forma positiva. Los elementos positivos atraen a los negativos, por lo tanto estos se van a tratar de quedar ahí porque están atraídos por esta zona. Estos otros electrones que hay por aquí no podrían llegar a pasar a rellenar huecos que hay por aquí, porque aunque tienen una velocidad, un movimiento, pues no se pueden desplazar mucha distancia, entonces pasarían por aquí, pero como estos ya no tienen huecos y encima son negativos, es decir, los repelen, pues los electrones se irían quedando aquí y se crearía una región que dependerá pues de la cantidad de huecos que haya y así, de agotamiento, es decir, una región en la que se forma una barrera de tal forma que aquí quedaría cargado de forma positiva, este trozo sí que quedaría positivo, este otro sí que quedaría con carga negativa, ¿vale? Y ya os digo que esta quedaría una región que impediría el paso de corriente. En esta situación de conexión de estas dos masas de tipo P y de tipo N, si nosotros ponemos aquí el positivo y aquí ponemos el negativo de una batería, pues si la batería nos ofrece una tensión pequeña, los electrones que tratan de pasar por aquí se encontrarán con esta barrera y no podrán pasar, ¿vale? Ahora, superada un nivel que suele ser en el germanio es de unos 0,3 voltios y en el silicio es en torno a los 0,7 voltios, superada esa barrera, los electrones que vienen por aquí desde la batería tendrían fuerza suficiente para atravesar esta zona de agotamiento y entonces ir rellenando los huecos que hay por aquí, y como por aquí lo que estarían es llevándonos los electrones, pues se produciría un paso de corriente eléctrica. Es decir, si nosotros ponemos aquí positivo y aquí negativo, que se diría que está conectado de forma directa, los electrones podrían atravesar y se comportaría como un material conductor, siempre que se supere un pequeño voltaje, que es el voltaje mínimo para el funcionamiento de este sistema. Pero en caso contrario, si nosotros conectamos el negativo a lo que es el elemento P y el positivo al elemento N, lo único que hacemos es que de aquí nos llevamos electrones, ¿de acuerdo? De forma que queda más positivo todavía. Aquí añadimos electrones, con lo cual se va rellenando estos huecos y va creando una zona más grande de agotamiento, y llegará un momento en el que se impedirá el paso de corriente. No habrá paso de corriente en esa dirección. Entonces se diría
que está conectado de forma inversa y por lo tanto no conducirá, es decir, conduce en una dirección pero no conduce en la dirección contraria. Y ahí es donde está el funcionamiento de este tipo de conexiones. A este tipo de conexión es a lo que llamamos el diodo. El diodo universal es una conexión PN, ¿vale? En la que pues tenemos, como habéis podido ver, no funciona igual conectado de una forma que de otra y por lo tanto tiene polaridad. Tenemos el positivo, el tipo P, es en el ánodo y el cátodo. Para saber cuál es la conexión suelen llevar una franja que se marca en el cátodo, es decir, en la conexión negativa. Suelen tener patillas una más larga que otra y el símbolo sería este, en el que marcamos con una flecha hacia dónde conduce. ¿De acuerdo? Este tipo de diodos, que pueden trabajar a voltajes altos, se suelen utilizar para rectificar la corriente, es decir, para dejar pasar corriente solo en una dirección. Ese es el funcionamiento típico del diodo. Pero existen otros diodos especiales, muy conocidos, como son los diodos LED. Los diodos LED son unos diodos, son conexiones tipo PN, como hemos visto. Lo que ocurre es que cuando los electrones alcanzan los huecos que quieren cubrir, generan un estallido, una pequeña luminosidad que junto con todos los electrones pues producen luz. Entonces, por eso se llaman diodos emisores de luz, ¿vale? En estos, el símbolo, como veis, es el mismo símbolo del diodo, pero con las flechitas así diciendo que hay luz, están polarizados. Y la polarización la podemos ver como el positivo, el ánodo, pues tiene normalmente la patilla más larga, el cátodo tiene la patilla más corta. Si lo vemos desde arriba, vemos que la forma que tiene las chapitas que están dentro de la burbuja de plástico, pues hay una más grande y otra más pequeña. La grande sería la que va con el negativo, con el cátodo, y la pequeñita sería la que va con el positivo. Y además en el cátodo lleva este rebaje, de tal forma que suelen ser redondos, menos un trocito que es plano, que se pueden ver. Por si cortamos las patillas, pues podamos identificar fácilmente cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, ¿vale? Positivo, patilla más grande, ánodo, y patilla más pequeña, el cátodo, el negativo. ¿De acuerdo? Y también tenemos otros tipos de diodos que son los fotodiodos o diodos sensores a la luz, sensibles a la luz, que como veis el símbolo es con las flechitas hacia adentro porque es la luz la que le incide sobre ellos y lo que hace es que al incidir sobre ellos permite el paso de la corriente eléctrica. Bueno, pues llevan unas zonas sensibles que llevan un plástico transparente para que pueda acceder la luz y de esa forma actuar dejando el paso de corriente. Se utilizan como sensores de luz. Y estos serían los diodos que vamos a ver. Los usaremos mucho, sobre todo el diodo. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente con otros elementos hechos con semiconductores. Venga, hasta luego.